Universidad de El Salvador, licenciatura en Relaciones Internacionales, la Carta del Atlántico. En 1941, dos líderes emitieron una declaración conjunta conocida como la Carta del Atlántico, la cual se puede considerar como antecedente de la Organización de las Naciones Unidas. Este documento no era un tratado entre las dos potencias, tampoco una definición definitiva y oficial de los fines de la paz. Era una afirmación de ciertos principios comunes en la política nacional de nuestros países respectivos, según lo que demanda la Carta. El 14 de agosto de 1941 llegó la noticia de que el presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill estaban reunidos en algún lugar del mar, los mismos mares en que se libraba la desesperada batalla del Atlántico. Mientras se libraba esta dura batalla por los grandes navíos alemanes U-Boat y la casi totalidad de la escuadra británica, esta batalla duraría toda la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt y Churchill se encontraban secretamente a bordo de un buque realizando la reunión para la declaración de la Carta del Atlántico. Los 8 puntos de la Carta del Atlántico se relacionan con una organización mundial. Después de la destrucción total de la tiranía nazista, se espera ver establecida una paz que ofrezca a todas las naciones los medios para vivir seguros dentro de sus fronteras. Mientras no se establezca un sistema más estable y amplio de seguridad nacional, se impone el desarme de tales naciones. Las naciones del mundo deberían renunciar al uso de las fuerzas, puesto que no se podrá asegurar la paz futura mientras haya naciones que continúen empleando armas terrestres, navales o aéreas con fines bélicos fuera de sus fronteras. Lo anterior dicho también tiene una condición que solo es aplicada para el bando que pierde la guerra, ya que aún existen en muchas naciones que utilizan armamentos de diferente índole con fines bélicos, causando así muchas guerras en donde se hubieron implicados Estados Unidos e Inglaterra. Entre otros puntos de la Carta del Atlántico se afirman los principios básicos de la justicia internacional, los cuales son: número 1, nada de expansiones; número 2, ni cambios territoriales sin el libre y expreso deseo de los pueblos interesados; número 3, facultad de cada país para escoger su propio sistema de gobierno e igualdad de condiciones para todos los países en la adquisición de materias primas. En 1945 ocurría un evento muy importante que transformaría la realidad política internacional y abriría las puertas a la transformación de las fronteras, nacimiento de nuevos países-estados, creación de organizaciones internacionales y una nueva era de conflicto internacional. Para muchos este es el inicio de la Guerra Fría y la conferencia que sentó las bases para el final de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la tiranía nacionalsocialista y la división de Alemania. La reunión de los grandes. En 1945, la victoria de los aliados se veía muy cerca, se habían librado varias batallas a lo largo de toda Europa, haciendo retroceder así el poderío militar nazista. Pronto se daría una reunión con líderes de estados para sentar las bases para finalizar la Segunda Guerra Mundial. Conferencia de Yalta. La Conferencia de Yalta fue la continuación de una serie de encuentros entre los líderes de los aliados que empezaron con la Conferencia de Moscú en 1942. Los acuerdos de Yalta fueron polémicos. Los 3 grandes fueron acusados de no haber aceptado un control internacional sobre los países liberados por la URSS y que ningún gobierno fue consultado o le fueron notificadas las decisiones tomadas en las reuniones. Algunos puntos a tratar dentro de la conferencia fueron: primero, el futuro de Polonia; segundo, la creación de la ONU; tercero, el futuro de Alemania. Algunos acuerdos que se tomaron: sobre Alemania, desarme, desmilitarización y partición de Alemania; indemnizaciones a pagar por Alemania por las pérdidas que ha causado a las naciones aliadas en el curso de la guerra; se cedió a la Unión Soviética el control de una tercera parte de Alemania. Respecto a Polonia, se acordó que tuviera un gobierno provisional, perdió tierras orientales que fueron cedidas a la Unión Soviética,
se cedió el control de Polonia a la Unión Soviética. Respecto a Yugoslavia, hubo un acuerdo a unir los gobiernos monárquicos y comunistas. Respecto a Japón, la Unión Soviética se comprometió a intervenir en la guerra con Japón antes de 3 meses tras la rendición de Alemania. A cambio, se le daría la isla de Sayalín y las Islas Kuriles. La ONU, una propuesta para una organización mundial con una estructura, asamblea general, funciones y responsabilidades, método de votación y un ejército al servicio de la paz. Pero esta no era una simple negociación de paz, esta era una negociación que cambiaría la forma de ver las relaciones internacionales en todo el mundo, que cambiaría el panorama internacional en todos los ámbitos posibles. La diplomacia como parte de las relaciones internacionales es importante estudiarla, ya que en un primer momento de la historia los estados la ocupaban de manera secreta, pero con el estallido de los conflictos mundiales, el interés público en las relaciones internacionales se vio beneficiado, ya que cualquier tensión entre estados podría desencadenar otro conflicto mundial. La Carta del Atlántico es un suceso y un antecedente de cómo los aliados empiezan a ver a las relaciones internacionales como una vía para llegar a sus objetivos en cuestiones coyunturales. Solo las reuniones diplomáticas pudieron abrir el camino al bloque de los aliados para poder llegar a acuerdos y hasta poder crear una nueva visión de mundo que iba a cambiar hasta las fronteras. Una nueva era se avecinaba. Los aliados en el derecho internacional encuentran una solución para conflictos bélicos que cada vez parecían que se producían más seguido. En la Carta del Atlántico se fundamentaron algunos principios del derecho internacional, que al final iba a ser base para formular la Carta de una organización mundial que actualmente sigue vigente. La Conferencia de Yalta se da en un momento clave de uno de los mayores conflictos bélicos, si no es que el mayor de todos los tiempos. Se reunían 3 líderes de las superpotencias militares. Su objetivo era visualizar la redefinición de la política global, las fronteras y el derecho internacional, cómo los países afectados y perdedores iban a quedar después de la guerra. Los 3 eran totalmente diferentes en cuestión ideológica. Por un lado tenemos a un personaje con un régimen socialista que deseaba tener en su poder ciertos países para proteger sus fronteras. Por el lado de Gran Bretaña tenemos a Winston Churchill, que quiere expandir el imperio británico, cosa que le afectaba a los intereses de Roosevelt, que quería poner a Estados Unidos como una potencia económica y militar en el mundo, y aunque lo logró, pero no vivió para verlo. Uno de los mayores logros de estas conferencias fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que se hablaran de temas de interés internacional, dándole un espacio a los estados para expresar libremente sus ideas, como lo es la Asamblea General.